El siguiente tema que vamos a ver es el tema de redistribución. El tema de redistribución está dentro en el blueprint de Implement Cisco iOS Features. Si vemos a detalle el Implement Cisco iOS Features, lo que tenemos es describir, configurar y verificar redistribución de rutas entre IGPs usando route maps, default routes, etc. También tenemos lo que es configurar y verificar filtering, que eso lo vamos a ver más adelante, no en este tema. Y también describir y configurar DHCP, que tampoco lo vamos a ver aquí. Aquí nada más vamos a ver por lo pronto la parte de redistribución. La redistribución nos va a servir para inyectar información de ruteo cuando el protocolo de ruteo que estamos corriendo no tiene esa información. Es decir, vamos a inyectar rutas que no nos está dando ese protocolo de ruteo que estamos corriendo. ¿Qué podemos redistribuir? Podemos redistribuir tres cosas. Podemos redistribuir interfaces que tenemos directamente conectadas pero que no están corriendo ese protocolo. Podemos también redistribuir rutas estáticas que tenemos en un ruteador. Las vamos a redistribuir a otros ruteadores. Y también podemos redistribuir rutas que nos están dando otros protocolos de ruteo. Esas son las tres cosas que podemos redistribuir. Las tres las vamos a ver en detalle. La primera parte que vamos a ver es cómo redistribuir interfaces que tenemos directamente conectadas y que esas interfaces no están corriendo algún protocolo de ruteo. Ahora bien, en el blueprint no viene qué protocolos IGP son los que debemos de redistribuir y por lo tanto, como queda abierto, vamos a ver tanto RIP versión 2 como EIGRP, como OSPF, como ISIS. Vamos a ver los cuatro. RIP versión 2 es probable que sí aparezca en este examen en la parte de redistribución. Entonces vamos a ver los cuatro. Vamos a ver que la configuración es muy similar o en algunos casos igual dependiendo de lo que estemos haciendo. Así bien, la topología que vamos a estar usando es esta, es muy sencilla. Vamos a tener a R3 y R4 corriendo algún protocolo. En este caso vamos a empezar con RIP versión 2. Entonces R3 y R4 van a estar corriendo RIP versión 2 en sus Ethernets que están directamente conectadas. Adicionalmente el router 3 va a tener una loopback que es la 3.3.3.3 con máscara diagonal 24 y esa loopback también va a estar corriendo RIP. Entonces vamos a ver que el router 4 la única ruta que va a ver es la de 3.3.3.3 y no va a ver la ruta hacia la Ethernet del router 3 que es la interfase Ethernet 0 diagonal 1 10.0.3.3. Lo que vamos a hacer es redistribuir esta interfase directamente conectada para que si el router 4 pueda llegar a la interfase que está directamente conectada, que es la punto 3. Eso es lo que vamos a hacer en la línea de comandos. Lo primero que vamos a hacer es entrar al router 3 y si le damos Show IP Interface Brief, lo que tenemos configurado hasta ahorita es la Ethernet 00, que ese es el segmento que va entre R3 y R4. Tenemos la Ethernet 01 y tenemos la loopback 3.3.3.3. Todavía no estamos corriendo ningún protocolo de ruteo. Si le ponemos Show IP Protocols, nos dice que no tenemos nada. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a R4, si le damos un ping a la 192.168.34.3, sí nos debe de contestar porque está directamente conectada, pero si le tiramos un ping, por ejemplo, a la 3.3.3.3, no nos va a contestar porque no tenemos ninguna ruta hacia esa loopback. Igualmente, si le tiramos un ping a la 10.033, tampoco nos debe de contestar porque no tenemos ninguna ruta, ya que entre R3 y R4 en este momento no estamos corriendo ningún protocolo de ruteo. Si le ponemos Show IP Route ahorita que termine de hacer el ping, vamos a ver que solamente tenemos las directamente conectadas. Estas loopbacks no les hagan caso, las vamos a ver un poco más adelante, pero no tenemos ninguna ruta que no sea directamente conectada. Nos vamos a ir al router 3 y lo que vamos a hacer es ir a modo de configuración y vamos a correr router RIP versión 2
y vamos a apagar la autosumarización al igual que como lo hacemos con EIGRP. Nos vamos a ir al router 4 y vamos a hacer lo mismo. Router RIP versión 2 no auto. Lo que vamos a hacer es correr RIP en la interfase 192.168.34.0. Vamos a guardar la configuración y nos vamos a ir al router 3. En el router 3 vamos a hacer lo mismo, vamos a correr en esa misma interfase la 192.168.34.0, pero también lo vamos a correr en la loopback, que es la 3.3.3.3. Esto automáticamente lo va a mandar a 3.0.0.0. Si le ponemos la configuración, vamos a ver que hace la conversión automáticamente. Ahí estamos corriendo RIP tanto en la loopback como en la interfase Ethernet 0/0 del router 3. Ahora bien, si nos vamos al router 4 y le ponemos show IP route RIP, vemos que estamos recibiendo una ruta, la 330, que es la loopback diagonal 24. En este caso, si le tiramos un ping, vamos a poder llegar. ¿Por qué? Porque estamos corriendo RIP y nos está anunciando esa ruta. Pero si tratamos de pinguear ahorita la 10.0.3.3, que es el router 3 en su Ethernet 01, no llegamos porque todavía no tenemos ninguna ruta hacia esa red. Entonces es lo que vamos a hacer primero. Vamos a redistribuir lo que es este protocolo de ruteo en RIP. Vamos a redistribuir la conectada que tenemos en el router 3 hacia RIP. Guardamos la configuración aquí y nos vamos a ir al router 3. El comando es muy sencillo. Nos vamos a ir al router RIP y le vamos a poner el comando redistribute, y aquí tenemos varias opciones. La que vamos a ver ahorita es connected. Le vamos a dar connected y tenemos la opción de ponerle una métrica o un route map. Por default, RIP debemos de ponerle una métrica para estar seguros cómo la vamos a distribuir, con qué métrica. Es muy recomendable el poner una métrica siempre que redistribuyamos cualquier cosa hacia RIP. Entonces le voy a poner una métrica, por ejemplo, de 1, que es lo mínimo que puedo ponerle. Bueno, le podemos poner 0 de hecho, pero no sé qué vaya a hacer. Si vamos al router 4 y le ponemos show IP route RIP, si la vemos y la vemos con 1. Entonces, cuando le ponemos métrica de 0, al tiempo de que el router 3 la manda al router 4, le va a agregar un salto, porque recuerden que finalmente lo que tenemos aquí es la métrica en saltos, entonces es un salto de distancia. Si le tiramos ahora un ping a la 10.0.3.3, si llegamos porque ya tenemos una ruta válida hacia ese destino. Si vemos la configuración que hicimos, es esta línea nada más. ¿Qué pasa si le cambiamos y le ponemos métrica de 10, por ejemplo? Si nos vamos al router 4 y le ponemos show IP route RIP, vemos que la 3.3 sigue teniendo una métrica de 1, pero la 10.030 ahora tiene una métrica de 10. Extrañamente, si le ponemos 1 aquí, entonces en router 4 va a aparecer con métrica de 1. Si le ponemos en el router 3 una métrica que se pase, recuerden que RIP tiene el máximo, la ruta puede tener 15 saltos. Si le ponemos 16, entonces, si nos vamos al router 4, vamos a ver que no tenemos esa ruta. Si tenemos métrica 15, la vemos como métrica 15, que es la
final o la métrica más grande que puede tener. El comando que vimos en la línea de comandos es muy sencillo. Nos metemos al protocolo de ruteo, que en este caso es RIP, y después le vamos a dar el comando redistribute connected con una métrica. Ahora bien, RIP requiere que le pongamos una métrica cuando redistribuyamos rutas. Y la verdad es de que esto depende de iOS. Hay algunos iOS que si no le pones la métrica a RIP, no redistribuye la ruta, le pone una métrica infinita y no la redistribuye. Entonces, como regla general, cuando utilicemos RIP, debemos de poner la métrica al tiempo de redistribuir. Vamos a ver, vamos a la línea de comando, les voy a enseñar antes de entrar a otro protocolo de ruteo algunas otras cosas con RIP. El comando default metric que tenemos aquí, si se fijan, dice que le pone la métrica a las rutas que son distribuidas. Entonces lo que podemos hacer es ponerle aquí default metric, por ejemplo 10. Si le ponemos un número más grande que 15 no va a funcionar, obviamente. Default metric 10. Y le ponemos otra vez el... Vamos a quitar la redistribución. Y le vamos a poner redistribute connected nada más. Do show run. Si vemos la parte de RIP, ahora nada más dice redistribute connected, pero tiene el comando de default metric 10. Esto quiere decir que estamos redistribuyendo todas las rutas que redistribuyamos con la misma métrica que es la 10. Si nos vamos al router 4 y le ponemos show IP route RIP, vemos todavía que tiene 1, la conectada que es la 10030. Clear IP route asterisco. No nos está cambiando la métrica, debería de cambiarla. Vamos a ponerle no router RIP en modo de configuración. Router RIP versión 2, no auto, network 192.168.34.0 and show IP route RIP. Me la sigue anunciando con 1. Como les digo, la parte de redistribución depende mucho del iOS que se esté usando, pero como ustedes pueden ver aquí en default metric, y eso lo vamos a ver con varios protocolos de ruteo. Default metric, y esperemos que con nosotros sí funcione. Default metric es darle una métrica a las rutas redistribuidas. Por no dejar, vamos a ver cómo está configurado. Pero esto debería de cambiarlo, todo lo que redistribuyamos a métrica 10. Ese es el comando. En el examen, si aparece este comando y aquí no tenemos ninguna métrica, entonces va a tomar el que es por default, que en este caso debería de ser 10. Este es el otro comando que acabamos de poner, el default metric 10. Viendo la misma topología, imagínense que el router 3 tuviera varias interfaces conectadas, pero nosotros nada más queremos anunciar una, dos o tres, no queremos anunciarle todas a R4. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un route map para decirle al router 3 qué es lo que debe de redistribuir y qué es lo que no debe de redistribuir. Los route maps son muy usados en la redistribución.
Si nunca han usado un route map, aquí lo van a ver por primera vez y lo vamos a tratar de explicar. Las opciones del route map son bastantes y no vamos a usar todas en este curso porque no son parte del examen. Tengan por seguro de que por lo menos vamos a comentar cuáles sí son usadas en el examen del BSSI y cuáles quedan fuera totalmente. Vamos a la línea de comandos y lo que vamos a hacer es de que en el router 3 vamos a dejar de correr RIP en la 3.3.3.3 para así el router 3 tenga dos rutas conectadas que no estén corriendo RIP y con esas vamos a poderlas redistribuir hacia R4, decirle exactamente cuál queremos que redistribuya y cuál no. Lo primero que vamos a hacer es ver lo que tenemos configurado en router 3 y le vamos a quitar el default metric, que ya vimos que en esta versión de iOS no funcionó. Le vamos a quitar el distribute connected y le vamos a quitar el que corre RIP en la interfase 3.0.0. Esto va a hacer que el router 4 no esté recibiendo en este momento ninguna ruta. Show IP route RIP. Ahorita no estamos recibiendo ninguna ruta. Si nos vamos al router 3 y le ponemos redistribute connected tal cual, con una métrica de 2, si nos vamos al router 4 debemos de recibir las dos rutas con la métrica de 120 que es la de RIP y con la métrica de 2 que fue la que le configuramos. Ahorita debemos de poder llegar a ambas, 3.3.3 y la 10.033. Nos vamos a ir al router 3, se la vamos a quitar. Imagínense que nosotros nada más queremos anunciarle la Ethernet pero no la loopback. Vamos a hacer un route map. Route map. Aquí le debemos de poner un nombre al route map. Le vamos a poner connected to RIP. Y le podemos poner un número de secuencia y permito denied. Lo vamos a ir explicando los route maps, como les comento, son, si no los han visto, aquí los vamos a ver a detalle. Le vamos a poner el número de secuencia 10 y por default es permit. Le podemos poner permit, si quieren, 10, pero si no le ponemos nada, por default es permit. Dentro del route map le vamos a decir que le haga match, en este caso a una interfase. Y la interfase que le queremos hacer match, la que queremos anunciar, es la Ethernet 01. Esa es la que le queremos hacer match, esa es la que queremos anunciar. Además de match, lo que podemos hacer en un route map es match o set, básicamente, match y set. Por lo pronto nada más vamos a dejarlo en match. Y lo que tenemos aquí es connected. Route map connected to RIP permit 10 match interface Ethernet 01, es lo único que tenemos. Entonces lo que vamos a hacer es entrar a RIP y le vamos a decir redistribuye las conectadas, pero vas a usar un route map y el route map se llama connected to RIP. Si nos vamos ahora al router 4 y le ponemos show IP route RIP, deberíamos de ver la ruta de la Ethernet 01 y ahí está, pero no vemos la ruta de la loopback 0. Si nos regresamos al router 3, nos vamos a la configuración que hicimos. Básicamente son dos cosas. Una, hacer el route map dándole match a la interfase que queremos redistribuir y luego le ponemos redistribute connected route map. Lo que agregamos a la configuración es esta parte de aquí, es un route map que se llama en este caso connected to RIP.
permit 10, y lo que está diciendo es que le haga un match a la interfase Ethernet 0 diagonal 1. Después nos vamos a meter a router RIP y le vamos a dar el comando redistribute connect route map connected to RIP. Aquí también le podemos poner la métrica. Vamos a regresarnos a la línea de comandos y le vamos a poner la métrica en el mismo route map. Lo que vamos a hacer es entrar al route map y le vamos a poner set, y en el set le vamos a poner la métrica set metric, y aquí le podemos add or subtract metric, esto metric value or bandwidth en kilobits per second. Si le ponemos por ejemplo una métrica de 10, esa es la métrica de IGRP, set metric set metric type, vamos a ver si funciona, porque probablemente el metric nada más lo tome para IGRP. Si nos vamos router RIP, no redistribute connected, redistribute connected, usando el route map se llama connected to RIP. Si nos vamos al router 4, si tomo la métrica como 10, si se fijan. ¿Qué tenemos de configuración acá? Tenemos en la parte de router RIP lo mismo, route map connected to RIP. La diferencia ahora es de que en el route map, además de hacerle un match a qué interfaces queremos anunciar con el comando de connected, le estamos dando una métrica en el mismo route map, que en este caso fue de 10. Eso es lo que estamos haciendo. Así bien, la configuración es muy parecida. La única diferencia es que pusimos aquí, además del match interface, le pusimos el set metric como 10. Al tiempo de redistribuir de nuevo, lo que nos dimos cuenta es que del otro lado, esa directamente conectada le puso la métrica que le pusimos en el route map con el comando de set. Lo que hemos visto por lo pronto de los route maps es de que necesitan un nombre, un número de secuencia, y el número de secuencia nos va a servir para que si queremos poner secuencia 10, secuencia 20 y después se nos olvidó poner algo, podemos ponerlo en medio. Para eso nos va a servir el número de secuencia. Vimos que tenemos match y sets. En este caso estamos usando uno de cada uno, el match interface Ethernet 0 diagonal 1 y el set metric 10. Lo que vamos a hacer ahora es ponerle un tag a las rutas que son redistribuidas, y este tag nos va a servir para saber en RIP qué rutas son redistribuidas y qué rutas no son redistribuidas, cuáles rutas son nativas y cuáles rutas son redistribuidas. Entonces vamos a la línea de comandos. Lo que vamos a hacer es ir al route map otra vez y le vamos a poner el comando set tag, y esto va a ser un valor que nosotros le vamos a dar para saber qué rutas han sido redistribuidas. Entonces, si le ponemos por ejemplo set tag a 10, vamos a guardar la configuración. Bueno, vamos a ver la configuración primero. Y lo que vamos a ver aquí es de que ahora el route map tiene un match y tiene dos sets, tanto la métrica como el tag. Si nos vamos al router 4, de hecho no sé si toma el cambio automáticamente. Lo que vamos a hacer aquí es irnos a router RIP. La parte de redistribución en la vida real, tenemos que quitar la redistribución primero antes de que hagamos cambios en los route maps, porque si no después no toma los cambios. Ok,
le vamos a poner redistribute connected usando el route map connected to RIP. Nos vamos a ir al router 4, show IP route RIP. Veamos que está aquí la ruta, y si le ponemos show IP route 10.0.3.0, podemos ver ahora que tiene un tag de 10. Como les digo, es para darnos cuenta que esta ruta alguien le puso una etiqueta. En este caso fue el route map al tiempo de ser redistribuida. Si por ejemplo nos regresamos al router 3, do show run, y lo que vamos a hacer es modificar el route map. Le vamos a poner ahora route map. Lo voy a copiar para no equivocarme y ponerle otro nombre, connected to RIP, y le vamos a poner un permit 20 y le vamos a decir que le haga match a la interfase loopback 0, y le vamos a poner un tag de 5, por ejemplo. Bueno, primero lo vamos a dejar sin tag y le vamos a poner una métrica de 2 para diferenciarlo. Set metric 2 router RIP no redistribute connected con el route map connected to RIP. Guardamos la configuración, nos vamos al router 4, show IP route, debemos de ver las dos rutas, show IP route RIP, vemos las dos rutas y le ponemos show IP route 10.0.3.0, que es la que ya teníamos, tiene un tag de 10, y si le ponemos show IP route 3.3.3.0, vemos que no tiene tag, y vemos que la métrica en este caso es 2 y en este caso es 10. Si le pusiéramos un tag diferente a 10 al otro route map, veríamos aquí el tag que sea diferente. Este tag nos va a servir de mucho, como vamos a ver después, en la parte de redistribución. Por lo pronto nada más debemos de saber que existe. El comando que ahora agregamos fue set tag 10. Y como vimos, para verificarlo, para ver si realmente pone el tag o no, le dimos el comando show IP route y la ruta en particular a la que le estamos poniendo el tag, que en este caso era la ruta de la interfase Ethernet 0/1. Lo que vamos a ver ahora es exactamente el mismo ejemplo, pero en lugar de estar corriendo RIP, lo que vamos a estar corriendo es EIGRP. El ejemplo va a ser exactamente igual. Hay algunas diferencias que vamos a ver entre RIP e IGRP. Lo vamos a hacer un poquito ya más rápido porque lo básico aplica lo mismo en cualquier protocolo. Entonces lo único que vamos a hacer es lo mismo. Como les comento, lo que sea idéntico lo vamos a hacer, pero no lo vamos a explicar tan a fondo, y lo que sea diferente lo vamos a ir viendo. Lo primero que vamos a hacer es quitar RIP en ambos routers. Y debemos de ver solamente las rutas conectadas. Ok, lo que vamos a hacer es correr EIGRP. Router EIGRP 10, no auto, network 192.168.34.4.0.0.0. Guardamos la configuración. Nos vamos al router 3
Y en el router 3 vamos a hacer lo mismo. Router EIGRP10 no auto network 192.168.34.3.000. Aquí se levantó el neighbor do show IP OSPF neighbors. OSPF no, EIGRP neighbors. Y vemos que está levantado el neighbor. Si nos vamos al router 4, ahorita no debemos de ver ninguna ruta, porque la única ruta que está corriendo es la que está directamente conectada, entonces por eso no estamos recibiendo rutas. Si nos vamos al router 3, router EIGRP10, le vamos a dar redistribute connected. Igual le debemos de poner una métrica para que funcione la redistribución. Vimos en RIP que si no le poníamos métrica sí funcionaba, pero depende del iOS. Vamos a dejarlo sin métrica para ver si en este caso funciona o no. Pero recuerden, como regla, también en EIGRP debemos de poner una ruta. Perdón, una métrica cuando redistribuyamos. También funciona. Aquí lo interesante es de que las rutas las ve como externas. Si se fijan, esto significa que es externo a EIGRP. Es una ruta de EIGRP, pero es externa. Como pueden ver, la distancia administrativa de una externa en EIGRP es de 170. Esa es la métrica que tenemos hacia esa ruta. Si le damos un ping a la 3.3.3.3, vemos que funciona. Y si le damos un ping a la 10.0.3.3. Regresando acá, lo que debemos de hacer es definir una métrica siempre que redistribuyamos algo, cualquier cosa hacia EIGRP, ya sea una conectada como es este caso, cuando vayamos a redistribuir rutas estáticas, que lo vamos a ver más adelante, o cuando vayamos a redistribuir un protocolo de ruteo hacia EIGRP, siempre debemos de poner una métrica, esto que no se les olvide. Igual en RIP. En este caso funcionó, pero tanto la teoría como la práctica dice que debemos de poner una métrica. Sé que en este caso la práctica dice que no es cierto, pero en la vida real también pongan una métrica, por favor. Ahora, ¿qué métrica le podemos poner a EIGRP? Recuerden que la métrica de EIGRP no es número de saltos, sino es una fórmula media extraña que utiliza. Entonces aquí, en métrica, si se fijan, primero tenemos que poner el ancho de banda, que le podemos poner 10.000 por ejemplo. Después nos pide un delay, que podemos poner 10. Después nos pide qué tan confiable es esa interfase. Le podemos poner que es muy confiable. Nos dice cuál es, qué tan cargado está ese enlace. Le podemos poner que casi no está cargado. Y finalmente nos pide el MTU. Si nos regresamos al router 4, la métrica ahora cambió y ahora es igual porque a las dos le estamos poniendo la misma métrica. Si vemos acá, las métricas eran diferentes. Ahora las dos métricas son iguales. Y nos damos cuenta que son redistribuidas porque tienen externas. En RIP no nos podemos dar cuenta si una es redistribuida o no. Tanto las normales como las no normales, es decir, las que corren nativamente, tienen una distancia de 120. Aquí EIGRP lo que hace es poner la métrica de 170 cuando son externas y aquí le pone EX. Eso es muy importante también el saberlo. Si nos regresamos al router 3, router EIGRP10, le ponemos default metric. De hecho, si le ponemos default, vamos a ver la descripción para que la vean. Default metric, set metric of redistributed routes. Es decir, hace lo mismo que en RIP. Entonces le podemos poner que la default metric igual nos va a pedir todos los datos, el ancho de banda, el delay, qué tan
confiable es el enlace, cuál es la carga de ese enlace y cuál es el MTU. Estos datos que yo le pongo trato de hacerlos un poco más reales, es decir, que podemos ponerle 1, 1, 1, 1, eso lo podemos ver muy comúnmente quien está estudiando para el CCIE y tiene que redistribuir para hacer algo rápido, lo que si en la pregunta no dicen cuáles son estos valores, le ponen 1, 1, 1, 1. Por ejemplo, en el examen del BCCI, si en una de las simulaciones les piden redistribuir algo hacia dentro de IGRP, como en este caso es una ruta conectada, les pueden decir ahí qué métricas usar exactamente y esos son los valores que les van a poner. Si no les dicen qué valores usar, tienen que usar algunos, los que ustedes quieran, pero tienen que usar algunos. Si se los ponen, deben usar los que les pongan. Si no se los ponen, pueden usar el que ustedes quieran. Claro, hablando en esta parte de aquí es de 1 a 255 y de aquí es de 0 a 255. Entonces, nada más con que estos valores estén dentro de lo que les piden, pueden poner lo que ustedes quieran. Entonces este comando también lo podemos poner aquí. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un route map parecido al de RIP. Lo primero que vamos a hacer es no redistribute connected. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a poner un route map que se llame connected to IGRP permit 10. Le vamos a dar un match a la interfase loopback 0 y a la Ethernet, en este caso es 0 diagonal 1. Si se fijan, en el mismo match podemos poner las dos. En RIP se puede igual, ese es el route map. Entonces le vamos a poner un set y le vamos a poner lo mismo que en RIP. Le podemos poner la métrica, set metric, y aquí sí va a tener sentido lo que nos dice aquí, el bandwidth, el delay, el reliability, la carga del enlace y el MTU. Podemos ponerle también set tag y le vamos a poner un tag de 20, por ejemplo. Nos vamos a ir a router a IGRP10 y le vamos a decir redistribute connected usando el route map que se llama connected to IGRP. Aquí ya le estamos poniendo la métrica dentro del route map, entonces ya no es necesaria ponerla aquí. Nos vamos a ir a R4, do show IP route IGRP. Vemos que las sigue poniendo como externas. La métrica cambió porque ahora está poniendo la métrica que le pusimos en el route map. Y si le ponemos do show IP route, una ruta en particular como la 3.3.3.0, nos dice que la tag es igual a 10 y que el tipo es externa porque está siendo redistribuida. Y acá también nos la vuelve a poner route tag igual a 20. Como pudimos ver, es muy parecida el tipo de configuración que hicimos en RIP y IGRP. La única diferencia es que la métrica, como RIP utiliza saltos, nada más es una sola métrica. En el caso de IGRP debemos de poner los 5 valores que nos está pidiendo la métrica, que es el bandwidth, el delay, qué tan confiable es, cuál es la carga y el MTU. Lo podemos hacer con el connected metric y esto significa que va a ser todas las conectadas. Podemos usar el default metric para decir cuál es la métrica de las redistribuidas. Y otra opción es ponerlo en el route map. Podemos hacerle match a varias interfaces a la vez, como lo vimos. Podemos poner la métrica de esas y también le podemos poner un tag, que fue lo que también vimos. Después de hacer el route map, lo que hicimos fue entrar a IGRP
y poner el comando redistribute connected con el route map, el nombre que le pusimos al route map. Lo que vamos a ver ahora es el mismo ejemplo, pero ahora usando OSPF. Vamos a ver que aquí tenemos un poco más de opciones, pero básicamente es lo mismo con, como les digo, con un poco más de opciones que tenemos aquí. Lo primero que vamos a hacer es borrar la configuración de EIGRP, no router EIGRP10. Nos vamos a ir también al 3 y vamos a hacer lo mismo, no router EIGRP10. Y en lugar de eso vamos a correr OSPF, router OSPF1. Le vamos a poner network 192.168.34 3 0 0 0 en el área 0. Configuración muy básica. Nos vamos a ir al router 4. Router OSPF1 network 192.168.34.4 en el área 0 también. Y debemos de ver que se levante el neighbor. Ahí está levantando, todavía no levanta. Podemos ver es que está en two-way. Si recuerdan, significa que ya hay comunicación bidireccional entre ambos neighbors. Finalmente levantó. Ahorita no debemos de ver ninguna ruta porque la única ruta que está es la que está directamente conectada entre ellos. Pero vamos a hacer lo mismo. Nos vamos a ir al router 3. Y el comando que debemos de poner, como se imaginarán, es entrar al router y le vamos a poner redistribute connected. Aquí en OSPF no tenemos que ponerle una métrica como en RIP y EIGRP. Se la podemos poner, pero este protocolo te permite no ponérsela. Aquí le podemos poner la métrica, pero no es necesario. Lo que sí va a ser necesario es otro comando que ahorita vamos a ver para qué nos sirve. Si le ponemos nada más redistribute connected, de hecho nos dice que solamente las redes classful se van a anunciar. Si nos vamos al router 4, sí vamos a estar recibiendo las rutas, pero no con su máscara. Vamos a esperar a que nos las anuncie. Clear IP route asterisco. Hay protocolos de ruteo que se tardan más y otros menos en anunciar rutas cuando son redistribuidas. Como pueden ver, OSPF se está tardando. Vamos a ver si todavía tenemos el neighbor. Sí lo tenemos como neighbor. Por alguna razón no lo está haciendo. El comando que debemos de usar también aquí es subnets. Con el subnets le estamos diciendo que la máscara original la ponga, es decir, que la 3.3.3.3 diagonal 24, o más bien 0 diagonal 24, la anuncie como diagonal 24 y no como diagonal 8. Y la 10.030 diagonal 24 también lo mismo, que la anuncie como diagonal 24 y no como diagonal 8. Vamos a regresarnos a ver si lo recibió. Si no, vamos a ponerle subnets. No lo está recibiendo. Vamos a ponerle subnets. En el examen, si les preguntan, si se puede el poner así nada más distribute connected, y lo que va a hacer es anunciar todas las rutas con su máscara classful.
Le vamos a poner subnets. Guardamos la configuración. Nos vamos al router 4. Y ahora sí las estamos recibiendo como diagonal 24. Como les comento, este comando sí debe de funcionar el redistribute connected, pero la recomendación es poner siempre subnets en la vida real. En el examen les pueden preguntar por este redistribute connected qué es lo que hace, y como les comento, lo que va a hacer es mandar la 3000 diagonal 8 y la 1000 diagonal 8, no las 24 como vemos aquí. Ahora bien, vemos que las pone como externas, como E2, pero la licencia administrativa no la cambia como IGRP, es decir, la licencia administrativa para OSPF es la misma si son internas o externas. Esto ya lo habíamos visto cuando habíamos visto OSPF, pero se lo repito aquí. Y esa es la métrica es 20. Vamos a regresarnos al router 3 y vamos a ver otras opciones que tenemos al tiempo de hacer la redistribución. Le podemos poner la métrica. Vamos a ponerle metric, por ejemplo, 100. Guardamos la configuración. Nos vamos al router 4. Y ahora vemos que la métrica es de 100. Si recuerdan, les comentaba que hay dos tipos de rutas externas en OSPF. Cuando veíamos OSPF, las E2 y la E1. La E2 lo que nos dice es de que la métrica siempre va a ser igual aunque esté pasando por varios ruteadores y haya costos entre las interfaces. Si es E2, en todos los ruteadores va a tener la misma métrica. Si es E1, esta métrica va a ir cambiando dependiendo del costo de las interfaces. Si nos vamos al router 3, otra opción que tenemos es metric type, y aquí le podemos poner si es 1 o si es 2. Como pueden ver, por default es la 2. Vamos a ponerle la 1, nos vamos al router 4 y ahora es 110, porque ya ahora sí puede cambiar dependiendo de los saltos que dé. Antes era 100, ahora es 110. Si nos regresamos al router 3 y abajo de router OSPF1 le ponemos default metric, va a ser lo mismo que en RIP y en IGRP. Podemos ponerle cuál es la métrica de default cuando estamos redistribuyendo rutas. Ahora bien, si nos vamos a R4, curiosamente lo que vamos a ver es de que la métrica no cambia, porque esta es la de default si es que en el comando de redistribución no se la cambiamos. Como aquí ya le pusimos una, toma la que está en este comando. Si aquí no le hubiéramos puesto métrica, tomaría la de default. Como podemos ver, las rutas ahí están con E1 porque le pusimos el metric type al tiempo de redistribuirlas como 1. Entonces tenemos E1 en lugar de E2, que era lo que teníamos acá. Vamos a regresarnos al router 3. To show run beg OSPF. Y vamos a quitarle la redistribución. Este comando a veces no se quita del completo. Vamos a ver si lo quitó por completo. Dejó redistribute connected. Entonces le ponemos no redistribute connected. Y vamos a hacer también un route map. En el route map se va a llamar ahora, como se imaginarán, connected to OSPF permit 10 es route-map, y le vamos a poner igual match interface es la loopback 0 y la ethernet 0 diagonal 1. Set, le vamos a poner set, le podemos poner aquí la métrica
Por ejemplo, aquí sigue poniéndolo de IGRP, pero es la métrica que nosotros le queremos poner. Por ejemplo, le podemos poner de métrica 777. Le podemos poner un tag también. Tag le podemos poner 15. Le podemos poner también el metric type, que puede ser tipo 1 o tipo 2. Por default es tipo 2, entonces vamos a cambiarlo a tipo 1. Y básicamente es lo que vamos a hacer. Nos vamos a ir a router OSPF1 y le vamos a decir redistribuye las conectadas usando el route map connected to OSPF. Aquí debemos de ponerle subnets también. Vamos a ver si con un route map si no las redistribuye con Classful. Seguramente no. Aquí dice solamente las redes Classful serán redistribuidas. No, no quiere. Bueno, nos vamos a regresar al router 3 y le vamos a poner subnets. Y nos vamos a ir al router 4. Y como podemos ver, tiene la métrica que le asignamos, que es 777. Le suma 10, que es el... Porque como es E1, le va a sumar el costo del link. En este caso un Ethernet por default tiene 10. Y es por eso que dice 787. Es E1. Es de tipo E1. Como pueden ver, es muy parecida a la configuración. La única diferencia que pudimos ver es de que le podemos cambiar el tipo de métrica, sea E1 o E2. Es la única diferencia entre los demás. Y claro, la métrica que utiliza OSPF es el costo, como lo vimos en la parte de OSPF. Entonces, vamos al slide. Esos fueron los comandos que estuvimos utilizando. Básicamente el recordar que hay que poner subnets al final para poder anunciar las redes como son y no classful. Que dentro del comando de distribute connected subnets le podemos poner la métrica, cuál va a ser la métrica y también el tipo de métrica. Podemos también configurar el default metric en caso de que no pongamos una métrica, ese es el que va a tomar como default en las redes distribuidas. Podemos usar también route maps con el mesh. Y los sets son los mismos que vimos, el de set metric y el de set tag, que en los otros dos protocolos. La diferencia que estamos viendo ahora es de que en OSPF, como maneja dos tipos de métricas externas, aquí las podemos cambiar y por default va a ser la tipo 2. Y recuerden que la diferencia es de que la tipo 2, el costo que tiene esa ruta no va a cambiar, aunque pase por 10 ruteadores, va a ser el mismo. Y con el tipo 1 sí le va a ir sumando el costo de cada interfase. Para aplicar la redistribución con el route map es lo mismo, nada más recuerden al final también ponerles subnets. Aquí no aparece, pero hay que ponerle también subnets aquí al final. Por último vamos a hacer lo mismo con ISIS, exactamente el mismo ejemplo. Vamos a ver qué opciones tenemos en la parte de ISIS. En router 4 lo primero que vamos a hacer es no router OSPF1 y vamos a correr ISIS, router ISIS, le vamos a poner una net, la net va a ser, el área va a ser la 49.0034 y el system ID van a ser puros ceros con el 4 al final, el net selector en 0. Nos vamos a ir a la interfase Ethernet 0 diagonal 0 y le vamos a decir que vamos a correr ISIS en esa interfase. Guardamos la configuración, nos vamos al router 3, vamos a hacer lo mismo, no router OSPF1, router ISIS, net, el área va a ser la 49.0034 y el router ID o el system ID más bien va a ser el 3 con su net selector en 0. Nos vamos a ir a la interfase Ethernet 0 diagonal 0 y vamos a correr ISIS ahí. Do show CLNS neighbors. Ahí levantó y levantó como tipo L1 L2.
Nos vamos a ir al router 4. Bueno, de hecho en el router 3. El router 4 no debe tener ninguna ruta. Show IP, route, ISIS. No hay ninguna ruta aún. Y lo que vamos a hacer es lo mismo. Nos vamos a ir a router ISIS y le vamos a poner redistribute connected. Aquí no tenemos que ponerle nada, no debemos de ponerle métrica o no tenemos que ponerle métrica y no tenemos que ponerle subnets. Es solamente el comando como tal, es redistribute connected. Si nos vamos a R4 y le ponemos show IP route ISIS, ahora podemos ver que estamos recibiendo rutas de ISIS con su licencia administrativa de 115, no la cambia como IGRP, y su costo de 10, que recuerden que por default en todas las interfaces es de 10. Si nos regresamos al router 3 y vemos qué opciones tenemos en Redistribute Connected, podemos ponerle la métrica. Le podemos decir que la métrica no va a ser la de default, le podemos poner por ejemplo 29. Si nos regresamos al router 4, podemos ver que ahora es 29 más el 10 de la interfase. Vamos a regresarnos al router 3 y podemos ver que también tenemos como opción ponerle el tipo de métrica, metric type. Aquí podemos ponerle que es externa o es interna. Vamos a ponerle interna. Nos regresamos al router 4. No vemos que haya cambiado nada. Nos vamos de nuevo al router 3. Le ponemos externa. Nos vamos al router 4. Y ahora vemos, como pueden ver aquí, que la métrica cambió de 39 a 103. Y esto es porque le pusimos de metric type external. ¿Qué es lo que hace la external? La external lo que hace es cambiar la métrica nada más. Como pudieron ver, también tenemos como opción ponerle si es una ruta de level 1, de level 1.2 o de level 2. Por default es level 1.2. Y como pueden ver, también podemos poner un route map. Entonces vamos a regresarnos al router 3 y en el router 3 vamos a hacer el route map. Antes de poner el route map, también lo que podemos ver es el default metric que ISIS no lo soporta por lo visto. Default information, default metric. Pero este es nada más para las interfaces, este no es para la redistribución. Entonces el default metric ISIS no lo soporta. Ahora sí vamos a hacer el route map. Y en el route map lo que vamos a ponerle es route map connected to ISIS permit 10 match interface loopback 0 ethernet 0 diagonal 1 set, le podemos poner el tag set, le podemos poner la métrica set, le podemos poner el metric type, que en el caso de ISIS es externa o interna, y lo que va a hacer es usar la métrica del IGP, como podemos ver en la interna, y la externa, como ya vimos, la cambia la métrica. Podemos ponerle internal, por ejemplo.
set. Básicamente es lo que hemos estado configurando en los demás y es como lo vamos a dejar. Ahora bien, si nos vamos a router IS, le vamos a poner redistribute connected, pero vamos a usar el route map que acabamos de crear. Do show run. Aquí lo tenemos. Nos vamos al router 4. Y podemos ver que ahora tenemos una métrica diferente porque es la que está tomando del route map. Si le ponemos show IP route, una ruta en particular, metric 73, type level 0, redistribución VI SIS, last update, route metric es 73. No vemos aquí el tag. Es una ruta de tipo level 2, redistribuida por medio de ISIS. Pero lo que no vemos es el tag, es lo que no vemos. Así bien, lo que vimos de redistribución para ISIS, hablando de conectadas, es que es muy parecido a los que hemos visto con algunas diferencias. Debajo de Redistribute Connected le podemos poner la métrica y el tipo de métrica. No existe una métrica de default, como también vimos, y el route map lo hacemos de igual manera que en los protocolos anteriores. Para aplicar el comando es igual Redistribute Connected con el route map y el nombre del route map. Básicamente es lo mismo que hemos visto, en los demás, solamente que aquí la diferencia es el metric type. Aquí terminamos la primera parte de redistribución, que fue nada más redistribuir las interfaces conectadas usando el comando de redistribute connected junto con route maps o sin route maps. Quisimos este tema en sí de redistribución puede ser muy complicado para algunos y es por eso que quisimos romperlo en varias partes. Entonces esta es la primera parte de redistribución.